Siguiendo con el análisis del mapa étnico del mundo, nos vamos a uno de los lugares más poblados de todo el planeta, que es Asia Oriental. En esta zona tenemos varios países, muchos países potencia. Está incluida China, Taiwán, Japón, las dos Coreas y Mongolia. El panorama étnico es bastante variado. Por un lado tenemos uno de los extremos, que es Japón. Japón es un país extremadamente homogéneo. Prácticamente el 99% de la población es japonesa étnicamente. Esta etnia a veces se la llama los Yamato, aunque todavía quedan algunos vestigios de otras poblaciones, como por ejemplo en el norte tenemos todavía la población Ainu, que existe, si bien ya cada vez más asimilada, todavía está. El resto del país es prácticamente todo japonés, inclusive en las áreas más pobladas, aunque también cada vez hay más inmigrantes de otros países de Asia, muchos coreanos, también inmigrantes del sudeste asiático. Pero todavía no son una parte importante de la población. De manera similar a Japón tenemos a la península coreana. Tanto Corea del Sur como Corea del Norte son muy homogéneos. También la gran mayoría de la población es étnicamente coreana. Aunque hay presencia europea en Corea del Sur y de otros asiáticos, minoritaria, ¿no? Ya en Corea del Norte hay que decir que, bueno, nuevamente es una población del más del 99% étnicamente coreana. Hay alguna que otra minoría étnica, pero más bien individual, no como grupo, así que es un estado prácticamente puro coreano. Al lado tenemos a China. Y como podemos ver, del lado chino de la frontera también hay coreanos étnicos que viven allí. Muchos de estos coreanos se fueron a Corea del Sur para buscar trabajo, así que también muchos de los inmigrantes coreanos, mejor dicho, muchos de los inmigrantes chinos en Corea del Sur son coreanos étnicamente. China, por su parte, es mucho más variado que esos dos países, Corea y Japón, mucho más variado. Si bien la gran mayoría son chinos Han, uno podría distinguir entre los Han del norte y los Han del sur. Hay diferencias dialectales. Antes eran lingüísticas, ahora es más bien de dialectos entre los Han del norte y los Han del sur. Y si bien, bueno, primero que todo tenemos que decir, al este, general este del país, es muy importante la etnia Han, y ya al oeste hay más minorías, aunque cada vez más Han están colonizando esta zona. Pero eso también esconde cierta mentira, porque por ejemplo, si vamos al norte de China, lo que era anteriormente Manchuria, tenemos la presencia de minorías étnicas. En China hay 56 minorías étnicas reconocidas por el Estado. Cerca de la frontera con Rusia hay minorías étnicas de habla tunguska, muy pequeñas, numéricamente son muy pequeñas. También tenemos la presencia de mongoles, en la continuación que tiene con Mongolia justamente. Y si bien acá no se notan, también está la presencia de manchúes, que todavía existen como grupo étnico diferenciado, aunque son muy poquitos en comparación a los Han. Bueno, después pasamos al área central de China también, bueno, los Han son una mayoría muy grande. Y ya al sur tenemos que hay una diversidad muy interesante. En el sur tenemos la presencia de distintos grupos étnicos. Acá podemos reconocer en este color casi verdoso a grupos étnicos de habla Hmong. Esta familia de idiomas se extiende en el sudeste asiático. Después voy a hablar cuando hable del sudeste asiático. Bueno, y representan millones de personas. Tenemos que el grupo étnico Hmong, de habla Hmong, más importante son los Miao, que en China llegan a 9 millones y medio de personas, más o menos. Pero el sur de China también tiene otras minorías muy grandes, como los Zhuang, que están por acá. Los Zhuang son una minoría étnica de habla Tai, Tai Kadai, ahora se lo dice Krai Kadai, bueno, que es una familia de idiomas que se extiende hacia el sur, originario del sur de China.
se extiende hacia el sur hasta Tailandia, ¿no? Todo lo que sería la lengua tailandesa viene de ahí. Tenemos el Tai del norte, el Tai central, todo esto se encuentra en China. El Tai del norte, el Tai central se encuentra en China. Y después el tailandés ya está, que es el Tai del sur, está en Tailandia, justamente el sudeste asiático. También en el sur de China se originaron los idiomas austroasiáticos, que se expandieron hacia el sur. Dentro de esta familia de idiomas están los vietnamitas y otros grupos más. También se encuentran en el sur de China. Y bueno, ya muy cercano ahí, de hecho están ahí prácticamente pegados, están los idiomas tibeto-birmanos, que también están en el sur de China. Y bueno, justamente esto se fue ampliando la zona de influencia a lo que es actualmente los países hacia el sur, como Nepal, Bután, la misma India, Birmania, obviamente. Así que tenemos que el sur de China fue hogar, de hecho es hogar, de una gran diversidad de pueblos y de idiomas que se mantienen todavía. Estos, bueno, los Zhuang, por ejemplo, son aproximadamente 20 millones de personas en China. Es decir, no es una minoría ínfima, obviamente en comparación a las 1.400 millones de personas que tiene el país, sí, es bastante pequeño, pero numéricamente son significantes. Después tenemos en el oeste de China la presencia de distintos otros grupos. Por ejemplo, cerca de la frontera de Mongolia hay una continuidad étnica con los mongoles. En la provincia de Xinjiang, al oeste, tenemos la presencia de los uigures, también de los kazajos en el norte. Muy cerca de la frontera con Afganistán, Pakistán y Tayikistán están los tayikos, que sería un grupo indo-iranio, que tiene presencia en China. Y también tenemos la presencia de un grupo islámico, pero de etnia china, es decir, son Han que se habían convertido al Islam y que se diferencia del resto de los Han por una cuestión cultural religiosa, que son los Hui, tienen presencia en el oeste y del centro del país. Son también millones de personas, son una minoría grande. Tuvieron mucho más poder anteriormente, pero poco a poco están siendo asimilados. Un proceso de asimilación se está dando en toda China, hay que ver cuánto tiempo tardará. Estamos hablando de números enormes de población, así que esto puede funcionar o no, es decir, puede ser que se asimilen o puede ser que no se asimilen también, eso hay que decirlo, puede ser que se mantengan durante mucho tiempo más. Y bueno, también tenemos, bueno, de Taiwán no digo nada porque es un país extremadamente homogéneo, aunque uno podría decir que ya hay una diferenciación con el resto de los Han, hay una identidad taiwanesa aparte, y también uno podría decir que en algunas partes del país todavía queda la presencia de las tribus originales, que estaban previo a la llegada de los Han, de los austronesios, y de hecho muchos de los Han que están en Taiwán, muchos taiwaneses tienen algún ancestro indígena, no solo de China. ¿No? Podría ser una diferencia étnica importante. Y por último tenemos a Mongolia, el país con menos población de todos estos. Y bueno, tenemos un país también bastante homogéneo, casi todos son mongoles, aunque tenemos la presencia de kazajos en el oeste. Y en algunos lugarcitos también la presencia europea, principalmente rusos. Todo el resto son mongoles. Esta población también se extiende para la parte rusa, hay que decirlo. No solo para la parte china, sino también para la parte rusa. Así que bueno, en general podemos decir que Asia Oriental es un lugar donde hay muchísimos grupos humanos. De todos estos países, el más diverso es China. Tiene muchos grupos étnicos de tamaño considerable. En cambio, Japón y Corea, tanto Corea del Sur como Corea del Norte, no tienen grupos étnicos nativos que hayan quedado, todos fueron asimilados a la identidad principal. Esto fue un proceso que tomó muchísimo tiempo. Aunque sí, hay que decirlo que está creciendo la presencia de inmigrantes, tanto en Japón como en Corea del Sur, pero por ahora no están cambiando el panorama étnico de manera significativa, aunque de continuo van a decir, por ejemplo, en Japón hay 1 millón de coreanos étnicos. Tampoco es un número menor. Pero Japón tiene una población de 127 millones, 128 millones de personas. Todavía no es un porcentaje muy alto. Esto podría cambiar. Así que bueno, este es el panorama étnico de Asia Oriental. Espero que les haya parecido interesante el video. Pongan ustedes si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Qué minoría étnica no nombré de Asia Oriental? Si ustedes se acuerdan o la conocen, lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales, Megavisión Mundial, Hipernade, que también me ayudan a financiar mi blog, Hiperfuentes. Nos vemos pronto, saludos.